Voy a compartir pantalla. La pantalla completa. Yo creo que hoy estaremos intentaré estar como mucho una hora y media. Voy a intentar estar entre una hora y cuarto. Pero bueno, a ver qué tal. Hoy empezamos con una especie de trilogía que nos va a hablar de las dimensiones de la alta capacidad, que más o menos cuando hicimos la sesión de conceptualización pues ya lo estuvimos viendo. Hoy lo veremos con una introducción teórica revisando un poco los modelos y hasta que aterricemos de cuáles son las dimensiones que realmente son importantes cuando hablamos de altas capacidades. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy y en concreto la primera de ellas, la más tradicional, que es esa dimensión cognitiva, es la que vamos a abordar. Pues vamos a hablar de integración sensorial, vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de atención, algún pequeño speech al final de cómo trabajar en el aula pues esos aspectos de la memoria, la atención y también los aspectos sensoriales, que serían más idóneos incluso en las etapas de infantiles que en primaria. Pero bueno, vamos a ir viendo poquito a poco todo esto. Un repaso, y aquí me gusta mencionar a Gallagher, que fue profesor de Pfeiffer, y él nos hablaba de esa alta capacidad desde la perspectiva cuantitativa o cualitativa, que parece que no nos queda nunca claro si es más cuantitativa, si es más cualitativa, si es más genética, si es más ambiental. Pues bueno, él lo trataba de explicar de manera muy sencilla a través del agua y decía, bueno, desde el punto de vista de cantidad, dice, nosotros al final tenemos que ver que lo podemos comparar con dos grifos y aquí pues queda muy claro cuál es el grifo que tiene más capacidad de sacar más agua y cuál saca menos agua. La cuestión es... A ver, que hay alguien esperando. La cuestión es que siempre vamos a estar hablando de agua. Una con más cantidad, otra con menos, pero hablamos de lo mismo. Pues aquí también pasaría más de lo mismo. O sea, hablamos de personas, únicamente pues unas con unas capacidades mayores en cuestiones de cantidad y diferentes en cuestión de calidad o de cualidad. Y lo hablaba, dice, claro, el agua se puede presentar en líquido, en gaseoso, en sólido. Dice, pero ser capaz de mostrarte en los tres estados pues es ser muy flexible, muy versátil, muy capaz. Entonces, él decía que, bueno, que la alta capacidad podíamos verla tanto en ese aspecto cuantitativo como en ese ámbito más cualitativo. Y que sí, que era una cuestión de cantidad, evidentemente, pero que también era una cuestión de cualidad, que la capacidad ya no solo se medía por sustancia, sino también pues, cómo eran capaces de mostrarse, esa capacidad de especializarse, que la tendríamos que vincular bastante con lo que es ahora la neurodivergencia. O sea, salirse de lo común y mostrarse diferente, pero nunca distinto, que es a mí lo que me gusta matizar, porque por eso hablamos en altas capacidades, por eso hablamos de una educación diferenciada, por eso hablamos de programaciones diferenciadas, y por eso nunca hablamos de una educación distinta ni de una programación distinta, hablamos de diferenciación. Y el matiz yo creo que es importante porque es lo que nos ayuda en realidad a seguir manteniendo un poco los pies en el suelo. Y decir, bueno, somos personas, estamos en los mismos sitios, los compartimos, sabemos que hay pues esas divergencias, esas especializaciones, esa diferenciación, pero que bueno, que al final hablamos de esa misma condición y de ese mismo dominio. Unos con mayor cantidad y otros además con mayor calidad y otros con menos, pero la misma condición y el mismo dominio. Cuando nos vamos a las teorías, aquí voy a hablar de las dos que tiene Stenberg, de la de Subotnick, de la de Renzulli y de la de Tanevo. Cuando os expliqué la conceptualización, os puse un artículo de revisión que realicé con la profesora Raquel Lozano y ahí hacíamos una comparativa de todas las teorías que nos hablan de alta capacidad y lo podéis recuperar y mirar. Pero yo os pongo estos ejemplos para que busquemos realmente cuáles son esas dimensiones. Cuando hablamos de altas capacidades, ¿de qué estamos hablando en cuestión de dimensión? Porque
Uno no puede decir, no, yo es que voy a trabajar la creatividad, pero ¿por qué? ¿Es una parte importante? Voy a trabajar la memoria, ¿pero por qué? Porque ¿sabes que es algo importante? Pues necesitamos ir de verdad a la base teórica y científica y ver un poco pues, qué dimensiones nos encontramos. Si partimos de Renzulli en la teoría de los tres anillos nos hablaba de tres componentes. Una inteligencia elevada, creatividad y motivación. Entonces, él nos señala tres dimensiones muy claramente. Para que se dé la alta capacidad debe de converger o deben de coincidir una alta inteligencia con un compromiso, con una responsabilidad hacia la tarea, que es una motivación intrínseca, y con un componente de creatividad. Y eso es lo que nos presentaba Renzulli. Después llegábamos a Stenberg y fijaos, él no nos hablaba de una alta inteligencia, pero sí que nos hablaba de un criterio de productividad. Y sí que nos hablaba de un criterio de excelencia, que podría haberse unido en un alto rendimiento y en una alta inteligencia de alguna manera. Nos hablaba también del criterio de valor, de que esa excelencia y esa productividad tuviese un valor. Y algo que me gusta a mí mucho de Stenberg, el criterio de rareza, algo que sea diferente. Tenemos que encontrar una diferenciación en estos componentes, porque evidentemente la inteligencia es propia del ser humano, la creatividad es propia del ser humano, la motivación es propia del ser humano, pero ¿de qué manera se muestra diferente esa inteligencia, esa creatividad y esa motivación en las capacidades? A ver, disculpadme, pero todavía está entrando gente. Entonces Renzulli nos hablaba de esas tres dimensiones y revisando a Stenberg pues podemos ir coincidiendo con él. Componentes de rendimiento, componentes de automatización, de novedad de la tarea que iría muy bien con lo que es la motivación. En este caso, cuando buscamos esa novedad externa que nos llame la atención, seguimos hablando de motivación, pero de una motivación más extrínseca. Y luego también nos hablaba de una capacidad de adaptación. La adaptación tiene mucho que ver con los aspectos emocionales, que luego veremos como también es otra de las dimensiones. Subotnick nos hablan de ese camino de la capacidad a la competencia, la pericia y la eminencia, y fijaos que esos saltos nos los distinguen en clave de creatividad. O sea, la que más se va a repetir es la creatividad. Y después Tanebó, que Tanebó era el aspecto más social. Hablaba incluso de un factor suerte. Hablaba un poco de la riqueza en las interacciones. Entonces, él nos diría que existe un componente sociocultural que es importante. Subotnick nos concretaría lo de la creatividad y todo eso tendría que ir sumado a lo motivacional y a la inteligencia elevada. Junto con todo esto de criterios de excelencia, productividad, demostrabilidad, valor, que al final es regulación. Y la regulación en ese criterio del valor, de la productividad y de la excelencia tendría que ir de la mano más interna, más emocional. Entonces, fijaos, tenemos lo sociocultural, tenemos lo creativo, lo cognitivo, lo motivacional. Dentro de esto sociocultural podría decirse también socioemocional, pero tendríamos esas cuatro grandes dimensiones muy claras, incluso ampliables a una más con ese aspecto emocional. Por lo tanto, si hablamos de dimensiones, hablamos de una dimensión cognitiva, que es la que veremos hoy, una dimensión creativa, que ya tuvimos la sesión de creatividad, pero que, como os dije, me gustaría recuperarla para que veamos de manera práctica cómo aterrizar la creatividad en el aula. Y después tendremos que arrancar con los aspectos motivacionales y socioculturales o socioemocionales. Pero digo, sobre todo, presentar hoy la parte más teórica para que en las próximas sesiones podamos trabajar de manera práctica, la creatividad, el entrenamiento cognitivo, lo motivacional, lo sociocultural, que vayamos poco a poco pues aterrizando la teoría al aula. Vale, que pide una compañera. Sí, vuelvo a pegar aquí el Google Forms. Vale. Y si estas son las dimensiones de la alta capacidad, tenemos que tener claro que surgen de unas dimensiones del ser humano. O sea, dimensión física, social, cognitiva, emocional, comunicativa, espiritual, estética, ética, que desde luego que la persona de altas capacidades también las tiene, pero luego vamos resaltando esas cuatro, ¿vale? Podríamos, ya os digo, ir trabajando todas las demás. Por lo mismo que os explicaba antes.
en una cuestión de cantidad o de calidad, al final estábamos hablando de agua, pues aquí también nos pasa lo mismo, incluso hablando en clave de cantidad o de calidad y con esa connotación de diferenciación seguimos hablando del ser humano. Por lo tanto, podemos seguir hablando de ética, de estética, de espiritualidad, de comunicación. De hecho, la comunicación es muy importante. La escuela de padres que estamos haciendo aquí en Aragón, de momento hemos realizado ya 14 reuniones, que lo hemos ido separando en Teruel, Zaragoza y Huesca, en las 3 capitales. Más o menos llevamos 4 actuaciones en cada una de ellas. Tenemos conferencias, tenemos talleres y tenemos escuela de padres. Nos hemos centrado sobre todo de momento en la parte de la autoestima, de la inteligencia emocional y también del acto comunicativo. De hecho, en el segundo cuatrimestre seguiremos de manera más intensa, pero nos estamos centrando mucho en formación para padres y para docentes desde el punto de vista de la comunicación efectiva y afectiva. Y eso entroncándolo o uniéndolo con lo que es el acompañamiento socioemocional en el ámbito de la educación. Cómo acompañar a las personas desde el afecto, desde la cercanía y bueno, también respetando la distancia de la relación docente-discente, que evidentemente no es la misma relación que la de unos padres con unos hijos, pero sí que estamos trabajando todas estas dimensiones en este plan anual que tenemos en el Gobierno de Aragón, que está destinado a la atención de familias. A mí me hubiese gustado que estuviese ampliado a docentes y que los docentes pudiesen estar recibiendo pues toda esta formación que estamos haciendo, porque la verdad es que son todo ponentes muy, muy variopintos, cada uno en su especialidad. El otro día, coincidiendo con la Semana de la Ciencia, pues se dio una conferencia de educar en la evidencia y en la originalidad, y de la mano pues hicieron talleres científicos para los chavales. Pues bueno, está funcionando bastante bien y la filosofía es esta, es ir tratando todo esto. Los primeros talleres venían de creatividad, la segunda parte venía más de socioemocional, la tercera va a tener que tener mucho de motivación y de comunicación. Y quizás sí que es verdad que donde menos echamos la carne al asador en este plan es en la cognitiva, porque es donde más nos centramos en otros ámbitos. Entonces, bueno, que siempre sepamos que una actuación integral dentro de las altas capacidades va a ser la que contemple todas estas dimensiones sin olvidarnos de la condición humana del individuo y de que ya de por sí es multicomponente. Entonces hoy nos vamos a ese potencial de desarrollo de la cognición. Qué variables tenemos que tener en cuenta y cómo los vamos a poder trabajar. Tenemos que empezar pues distinguiendo un poco de lo que son habilidades cognitivas básicas y lo que hablamos también de habilidades cognitivas de ámbito superior. Estas habilidades cognitivas, ¿en qué consisten realmente? Pues son ese tipo de habilidades que nos permiten, de alguna manera, adquirir, retener, recuperar y poner en práctica una serie de conocimientos y de aprendizajes. Algunas tienen que ver con lo que es la representación y la comprensión, otras con la selección del contenido y otras con dirigir ese contenido. Estas capacidades de autodirección estarían muy relacionadas con lo que son la motivación. Estas capacidades de selección estarían muy relacionadas con lo que son las redes de funcionamiento ejecutivo y las de representación más con lo que es lo sensorial y lo expresivo. ¿Vale? Pues si os dais cuenta, volvemos a recuperar un esquema parecido al de la propia creatividad. La capacidad de representación para expresar y percibir, pues ese componente más subjetivo y más espontáneo. La capacidad de selección con esa capacidad de evaluar y de ordenar, que sería el funcionamiento ejecutivo, y las capacidades de autodirección, que en este caso es la motivación hacia donde se dirige el impulso, que en la creatividad no, la creatividad era la red de saliencia y ahí lo que queríamos era una red especializada en la toma de decisiones. Pero bueno, aquí hablaremos de habilidades cognitivas básicas y superiores. No hay una única clasificación en estas cuestiones. De hecho, aquí tenemos como habilidad cognitiva básica el lenguaje y en muchas ocasiones, en muchos artículos científicos, van a hablar del lenguaje como una operación de rango superior. Ya os digo que podemos consultar varios autores y hoy me voy a
a Rigney y ya os digo que puede variar ligeramente porque evidentemente la ciencia no es lineal, la ciencia avanza y sobre todo se trata de probar y reprobar. En ciencia nada es absoluto, puede cambiar todo de un día para otro. Perdonadme, pero sigue entrando gente. Voy a volver a poner otra vez el formulario de asistencia. Algunas habilidades básicas. La memoria, la percepción, la atención y el propio lenguaje, que como os digo, según la clasificación que utilicemos, será básica o será superior. Después las superiores se supone que son el resultado de la combinación de estas anteriores, de las básicas. Pues puede ser la metacognición, que son esas capacidades o habilidades de reflexionar sobre los procesos. La parte más emocional y motivacional obedecería a habilidades cognitivas superiores, que son posteriores a la percepción, a la retención de lo que sentimos, incluso al haber atendido a estímulos concretos. Los más tradicionales, el razonamiento tanto verbal como numérico, como abstracto, pues son habilidades cognitivas de carácter superior. Generalmente, estas habilidades son las que se suelen evaluar en altas capacidades de primera para obtener el CI y después las habilidades cognitivas básicas cada vez también están más presentes en esas evaluaciones porque desde luego, pues digamos que es un poco el contexto explicativo de ese CI. Esa capacidad de memoria, que veremos que hay diferentes tipos de memoria, la atención, pero que realmente vamos a hablar de unas redes atencionales interconectadas, pero con funcionamientos autónomos y diferenciados, ese desarrollo del lenguaje, y a mí incluso pues hablaría de fluidez verbal, y cuando hablamos de atención de todo el funcionamiento ejecutivo. Vamos a ir viendo poco a poco todo esto, qué papel juega. Ya os digo que a priori lo debemos entender como esas habilidades que realmente estamos evaluando cuando queremos un poco identificar las altas capacidades y el contexto en el que se mueven esa evaluación. La evaluación es eso también, o sea, es una evaluación directa y después una evaluación del contexto. Por eso, hace ya mucho tiempo que hemos desterrado la idea única del CI, de ese cuestionario o ese test o esa prueba o esa evaluación de aptitudes sin conocer el contexto y sin conocer la interacción con otras variables que te convierten en una persona que puede operar a un alto nivel o en un nivel estándar. Los tipos de memoria, generalmente hablamos siempre de memorias a corto plazo, de memorias a largo plazo, pero también es cierto que si vamos a hablar en clave de altas capacidades, conviene que le demos la importancia que merece a lo que es la memoria sensorial. Es la capacidad que nosotros tenemos de recoger esos estímulos del exterior a través de nuestros sentidos y ser capaces de retener esa comprensión que hemos hecho del estímulo. A partir de ahí, claro, pues tenemos diferentes memorias que se relacionan con los diferentes sentidos, una icónica, una áptica e incluso una ecoica. La icónica es esa memoria que tenemos relacionada con la vista, con las imágenes. Muchas veces podemos incluso hablar de esa memoria fotográfica que tendría mucho que ver con la memoria icónica. La memoria áptica, el tacto, un poco esas sensaciones que somos capaces de recordar por aquello que al tocar nos ha transmitido sensaciones. Y fijaos que todas estas memorias sensitivas tienen mucho que ver con el aspecto emocional. Porque sí que es cierto que... Sí que es cierto que nosotros ya estamos programados para recordar las cosas, pero que aquellas que nos impactan tienen un recuerdo mayor. Y en la parte sensorial, recordar olores que van asociados a un aspecto emocional, yo lo hablo siempre con mi madre, me dice que ella siempre intentaba colarse de pequeña en la cama de sus padres porque decía que el olor de su madre y de su padre la tranquilizaba y le hacía dormir, a pierna suelta.
y siempre recuerda ese olor que tenía la cama de sus padres. Es algo que se le ha quedado grabado. Podríamos recordar tranquilamente un perfume o el olor de un detergente, de unas sábanas, podríamos, pero si encima además está asociado con ese aspecto emocional, pues lo mismo. Táctil, somos muy capaces de recordar la rugosidad de un cartón, la suavidad de la arena de la playa, pues a veces la viscosidad del jabón, pero cuando ya nos vamos a algo más humano, la suavidad de un pelo, la piel rugosa o suave, pues lo mismo, cuando ya somos capaces de, además de esta memoria sensorial, unirla a aspectos emocionales, desde luego que generamos un impacto muy fuerte en la persona. Luego hablaremos también de hipersensibilidad, que en muchas ocasiones ya no viene solo por una alta capacidad de percibir estímulos, sino también, como digo, acompañado de una parte emocional muy fuerte. Y por último, la memoria ecoica, que tiene que ver con lo fonológico, con lo auditivo, pues bueno, tonos de voz. Y sigo con la importancia de la emoción. Cuando una persona es cercana, ¿qué capacidad tenemos para recordar esa voz, incluso reconocerlo a lo lejos? Pues bueno, la memoria sensorial es una memoria muy primitiva, muy básica, relacionada con los estímulos y con los sentimientos, y básicamente pues nos sirve para recordar las cosas que sentimos. Claro, imaginaos que olvidamos todo. Olvidamos las voces, olvidamos los sonidos, olvidamos los olores, olvidamos todas las superficies, todo el tacto. Si todo eso se nos olvidase cada día, pues sería pues como ir un poco a ciegas por el mundo, porque toda esta memoria sensorial, desde luego que es ese contexto que nos ayuda a reconocer las vivencias de manera muy rápida. Después ya entramos en lo más tradicional, memorias a corto plazo y memorias a largo plazo. A corto plazo, y dentro de lo que es el funcionamiento ejecutivo, esa memoria de trabajo que sirve para recuperar información inmediata y manipularla, y ya os digo, es muy a corto plazo, o sea, sirve justo para eso, que puede ser medio minuto, pues es también muy interesante dentro de las altas capacidades. Igual que la memoria a largo plazo, que también tiene sus tipos, episódica, semántica, procedimental. Esa memoria que una persona tiene para recordar los eventos, las experiencias del pasado. Otra para tener pues esa culturilla general que procede de ese conocimiento que ha quedado almacenado de casi cualquier cosa. Y por último, la procedimental, que se basa más en procesos motores, en el saber hacer, de alguna manera. ¿Cómo se presentan estas memorias en las altas capacidades? Alta capacidad y memoria sensorial en muchas ocasiones va acompañada de hipersensibilidad, como os decía antes. Cuando alguien es altamente capaz, pues puede llegar a ser altamente capaz también en esta memoria sensorial y también en la percepción sensorial. Por lo tanto, y recuperando también las cuestiones de cantidad y calidad, pues percibe y siente más y mejor, pero seguimos teniendo los mismos canales, ¿no?, de integración y de absorción. Entonces hay muchas veces que llega un punto en esa sobrecitabilidad que viene de la sobreinformación que uno es capaz de percibir, llega un momento en el que hay que integrar y colapsa. Y empezamos a ver cómo surge esa hipersensibilidad, esa capacidad para... Sí, Noelia, que has levantado la mano. Hola, buenas tardes. Entonces, ¿se podría hablar de esta hipersensibilidad? ¿Podría ser lo que ahora se conoce como niños, como personas PAS, personas altamente sensibles? Sí, de hecho, en muchas conferencias hemos coincidido ya en el que hay una secuencia que empieza ya a coincidir, que tiene que ver, primero se hablaba mucho de PAS, de personas con alta sensibilidad, en la que veíamos que muchas personas con alta sensibilidad eran personas con altas capacidades, y luego se ha visto también que esta alta sensibilidad con altas capacidades también confluye en muchas ocasiones en lo que acaba siendo como una doble excepcionalidad. ¿Vale? Hay muchos, ahora empieza a haber muchos testimonios
empieza a haber algo de literatura, porque es lo que digo, es un tema que por separado sí que se ha estudiado, pero nos falta un poco la investigación en la que confluya todo. O sea, ¿qué explicación le damos de manera conjunta a la alta sensibilidad, a la alta capacidad y a la doble excepcionalidad? ¿Vale? Porque muchas veces a la ligera se ha dicho, no, es que es una comorbilidad, o sea, esto es una situación generalizada en la que se van a dar sí o sí las tres condiciones. No, sí o sí se van a dar las tres condiciones, no, y tampoco una provoca la otra, que también he visto explicaciones que se trataban de decir así, ¿no? Como la alta capacidad necesariamente provoca una alta sensibilidad, no es así. O sea, luego ya entran en juego muchas cosas, pero sí que lo que hemos visto es que personas con alta sensibilidad, muchas de ellas, tienen también alta capacidad. Y ahí sí que existiría esta explicación ya más lógica. O sea, a la hora de ser capaz de percibir más y mejor, evidentemente, tú luego tienes los canales que tienes y llega un momento en el que puedes colapsar. Y cuando se da un poco ese colapso, esa falta de seguir integrando, es cuando se da la alta sensibilidad. Y luego también porque se perciben detalles que no se perciben de manera coloquial, de manera normal. Empezamos a ver ahí esa diferenciación, como digo. O sea, mismos procesos, pero más especializados y algo diferentes. Eso sí que lo vemos. A mí el cabo que me falta por atar es el tercero, que es el de la doble excepcionalidad. Donde ya os digo, empieza a haber mucho testimonio, empieza a haber algo de investigación, pero estudios longitudinales, porque esto es importante, que tengamos estudios longitudinales que le den explicación a todos los hechos. Nos faltan de momento. Podemos tener transversales, podemos tener estudios de casos que un poco nos orienten la mirada, que nos ayuden a saber hacia dónde va esto, pero falta el estudio. De hecho, ahora estamos con una tesis doctoral que se ha centrado bastante en la doble excepcionalidad y en la alta sensibilidad. Y a priori no iba a entrar la alta capacidad, únicamente como alta capacidad y los tres elementos, sino poco a poco se ha ido uniendo. Al ir avanzando en la tesis se ha ido uniendo. Y lo que al principio iba a ser una tesis sobre autismo, poco a poco ha ido hablando de alta sensibilidad y poco a poco ha ido hablando también de altas capacidades. Pero insisto, lo que no encontramos en el estudio es ningún hilo conductor en el que una cosa provoque la otra y la otra provoque la otra. O sea, no es un efecto dominó. Nos falta esa causa-efecto. Pero es por lo que os digo, porque para hablar de causa-efecto necesitamos estudios longitudinales y ahora no hay. O sea, quizás sea un tema demasiado joven todavía para tener esos estudios longitudinales, pero sí que se empiezan a relacionar los términos. Alta capacidad, alta sensibilidad, doble excepcionalidad. Empiezan a converger, pero bueno, veremos los estudios científicos que vayan avanzando en qué acaba. Así que, ¿te lo he respondido, Noelia? Sí, lo que pasa es que eso, en esta misma casa convergemos tres personas altamente sensibles y PAS. O sea, tres personas PAS y altas capacidades, y era como las personas que voy conociendo que son altas capacidades, coincide que en su gran mayoría son PAS también. Entonces digo, para mí había una relación como persona que lo sufre muy entrecomilladamente directa, pero no sé si a nivel científico ya se había demostrado, no era por eso la pregunta. Digo. Tiene la lógica que te he dicho, o sea, no es... Sí. No podemos llegar a afirmarla al 100%, pero por ahí va... O sea, hay una explicación lógica a día de hoy. Vale. Y ya te digo, no es el único caso que me comentas. O sea, yo lo he ido viviendo también en mi experiencia, que sí que alta capacidad, alta sensibilidad. En muchísimas ocasiones me he encontrado personas que coinciden en ambos perfiles. Si ya te vas encontrando tanto, es lo que digo, faltaría ahora un estudio fuerte y longitudinal que corroborase lo que los testimonios dicen. Pero bueno, la ciencia avanza a esta velocidad, poco a poco. Pero bueno, apunta que hay una relación. Sí. Gracias. Vale, pues seguimos avanzando. En memoria a corto plazo, fijaos, esta memoria en las evaluaciones con altas capacidades es bastante caprichoso. Claro,
La memoria de trabajo forma parte de lo que son las funciones ejecutivas. Se relaciona con la flexibilidad cognitiva, se relaciona también con la velocidad de procesamiento y justo estas variables son las que a veces distraen o despistan la evaluación con altas capacidades, porque suelen ser variables en las que podemos encontrar puntuaciones bajas. Y claro, como hablamos de altas capacidades, aquí todo el mundo está esperando puntuaciones altas, 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 altas en todo. Pero bueno, hay que saber interpretar. De hecho, los cuestionarios que nos ayudan a medir el funcionamiento ejecutivo puntúan en inverso. O sea, van ya en valores negativos. Cuando hay una alta puntuación no es bueno, sino se interpreta como malo, y las bajas puntuaciones como positivas en la mayoría de las herramientas que utilizamos. Pero, Mario, la memoria de trabajo, que es una memoria a corto plazo, dentro de esa flexibilidad cognitiva o dentro también de esa integración sensorial, que también está relacionada porque es la memoria también que ayudaría a procesar de manera rápida, pues vemos que ahí podemos encontrar puntuaciones bajas. Por lo que os digo también, por ese momento de colapso, o sea, al final hay aspectos muy diferenciados y muy especializados, pero hay otros de carácter básico y totalmente inherentes al ser humano, que son lo que son y dan para lo que dan. Entonces, ahí es normal que veamos, como digo, en velocidad de procesamiento, memoria de trabajo o en flexibilidad cognitiva, puntuaciones pues por debajo de la media, que despistan incluso lo que sería la evaluación con altas capacidades. Y por último, la memoria a largo plazo, que aquí sí que son unos tipos de memorias en los que en los perfiles con altas capacidades lo vemos sobresalir. Ya digo, memoria episódica, semánticas y procedimentales suelen salir disparadas, igual que la memoria icónica, que la relacionaríamos con esa memoria fotográfica, que también suelen ser tipos de memoria que salen muy bien puntuadas. En general, es una habilidad cognitiva y es una habilidad que se presenta con fortaleza en este perfil. Lo normal es eso, ¿vale? Memoria sensorial, alta capacidad, pues lo hemos hablado, mayor retención de las sensaciones, mayor capacidad para percibirlas, creatividad en las asociaciones sensoriales. Ya no es percibirlas por separado, sino también pues esa inferencia o esa relación que se hace entre el sonido, el olor, lo que observas. Todo se vuelve más complejo. Y dentro de eso que os explicaba de la red o el camino de integración, ahí es donde colapsamos, pero también porque se juntan muchos factores, entre ellos también pues esa capacidad de asociación, de relación de las propias percepciones sensoriales, que ya son muchas, y luego pues el manipularlas además con creatividad. La memoria sensorial tiene su factor genético, como casi todo lo que vamos a ver hoy. Estamos hablando de cognición. Pues, a mí me gusta decir siempre una frase que de padres gatos, hijos misinos. Entonces, pues, si mi padre tiene muy buena memoria y mi madre también, lo lógico es que yo de memoria no vaya mal tampoco. Después hay factores neurobiológicos. Esos ya son factores ya más unipersonales. Ahí podemos empezar a ver divergencias o por lo menos ya especializaciones, cómo es cada uno a nivel neurológico, psicobiológico, en qué momento te encuentras, y todo eso rodeado de lo que es el ambiente. Si el ambiente acompaña, el desarrollo de eso suelen ser desarrollos positivos. Vale. Consecuencias positivas de esta memoria sensorial tan desarrollada. Pues, hombre, te permite de vez en cuando captar detalles del contexto, sobre todo el contexto natural, muy valiosa y que para otros puede pasar desapercibida. Además, pues esa capacidad también para manipularla, para hacer de esa información una respuesta creativa. Pues bueno, te ayuda un poco, por decirlo de alguna manera, a salirte del tiesto. Percibes diferente, procesas diferente y por lo tanto pues emites una respuesta que también es diferente. Algunas consecuencias negativas, claro, está esa parte de sensibilidad, de susceptibilidad. En muchas ocasiones somos capaces de percibir, pero es que luego eso hay que trabajarlo. Esa cantidad de información percibida hay que integrarla, hay que procesarla, hay que después canalizarla. Y
Y ahí es donde podemos encontrar problemas a la hora de saber elegir o diferenciar lo que realmente importa y lo que no. Muchas veces el problema de atención o las distracciones pueden llegar en momentos de sobrecarga de procesamiento. Demasiada información como para determinar demasiado rápido lo que importa y lo que no. Porque desde mi forma de ser, desde mi forma de pensar, veo que hay muchas posibilidades de asociación y de manipulación de esa información. Sobre todo viene por este punto central, crear asociaciones y además hacerlo de forma creativa, pues puede llevar a esta sobrecarga, evidentemente. Digo, se percibe más y se percibe mejor, pero en ningún caso hemos dicho que se procese mayor cantidad con mayor facilidad. Podrás ir pasando esa información, pero llega un momento en el que sobrecargamos, porque al final, pues bueno, somos un sistema finito, ¿eh? No estamos hechos sin fin, sin paredes, sin límites. Al final vamos a tenerlos. Memoria sensorial y altas capacidades, ¿cómo poderlo trabajar? A mí, en la etapa de infantil, me gusta especialmente que a los niños que vamos percibiendo, pues bueno, con esas habilidades diferentes, con esas habilidades fuera de lo normal, pero sobre todo también que les vemos pues ese puntito de sensibilidad, ese puntito de necesidad de una atención muy centrada. Me gusta trabajar mucho los rincones sensoriales. Es un poco esto que veis aquí y que es muy sencillo tenerlo en casa y que es muy sencillo tenerlo en la escuela. Al final son rincones que además de poder trabajar la creatividad, porque lo que puedes montar ahí perfectamente son provocaciones a través de muchos materiales, pues sean materiales también pues para provocar unas experiencias sensoriales en lo táctil, en lo sensitivo, en lo auditivo, en lo visual, en todo especial o por lo menos más intensas, que te permitan también, a ver, ¿sí, Nieves? ¿Que levanta la mano? ¿Nieves? Si activas micrófono, si quieres. Hola. No. Vale. Pues sigo entonces. A mí, como decía, me gustan mucho los rincones estos sensoriales, tanto para casa como para la escuela. A partir de ahí podemos jugar con un poco esa filosofía o esa idea, todo lo que queráis. Es ya ir conociendo a los niños y saber en esos rincones cómo ir provocando la experiencia que nos interesa tener. Puede que a veces aquí, si lo veis, está como muy orientado a lo táctil, ¿no? O sea, objetos para manipular, diferentes texturas, pero no tiene por qué ser únicamente pues, el típico rincón con cosas de otoño o un arenero. O sea, nos podemos salir de ahí perfectamente. Yo me acuerdo que tenía un aula en la que, bueno, pues tuve unos alumnos que por sus perfiles sí que existía una alta sensibilidad. Incluso tenían baja tolerancia a lo que era especialmente el murmullo y el ruido de clase. Y hacía una actividad, un ejercicio que me servía no solo para mejorar un poco esa sensibilidad de algunos, sino también ser conscientes de lo que podían llegar a molestar los demás. De tal manera que hacía juegos de lectura en las que yo iba nombrando a las personas que se subían a su mesa, cogían su libro y empezaban a leer en alto. En el momento que empezaban a leer en alto, yo poco a poco a los demás compañeros que estaban en otras mesas les daba permiso para que empezasen a hablar. Y cada vez había más gente hablando. Y cuando había pues 5 o 6 personas hablando, yo les decía que podían subir el volumen. Y la persona que leía intentaba gritar más. Pero se daba cuenta de que había un momento en el que estaba ya casi más pendiente de que se le escuchase que de lo que trataba de leer. Y empezaba a sentir pues ese agobio de cuánto me está molestando el sonido de los demás y no precisamente por ser altamente sensible, sino por querer desarrollar una tarea y no poder. Entonces, yo les decía, digo, estás experimentando la sensación que otros compañeros tuyos tienen por otras cuestiones, que es el querer
hacer algo y no poder porque el contexto les está molestando. Entonces, era un juego que la verdad que estuvimos un año entero haciéndolo, más allá de que ganas en el respeto de clase y en la empatía por los demás, sí que es cierto que también en un ambiente controlado ayudas o enseñas a manejar ciertas cuestiones sensoriales, concretamente en este caso eran de carácter auditivo. Pero bueno, recomendaciones, pues un entorno que cuide el sonido, que cuide la iluminación, pues bueno, aulas más sanas, aulas que transmitan más tranquilidad. Entonces, pues son aulas que pueden ayudar sobre todo en temas con alta sensibilidad. Incluir actividades de exploración, pero yo os digo, enfocándolas hacia lo que nosotros necesitemos. En el caso mío, que os he dicho de las lecturas, era porque tenía muy claro que era el ruido, era el sonido lo que molestaba. No teníamos un problema de iluminación, no teníamos un problema con el tacto, era de sonidos. Si lo hubiésemos tenido con otras cosas, lo hubiese buscado, ¿eh? O sea, si era de táctil, hubiese buscado lo que era la estimulación de, bueno, pues un poco el juego del contacto, del tocar y haber buscado manera de trabajar eso. Luego, más allá de explorar de manera sensorial y de buscar ese desarrollo, es un buen momento para trabajar la creatividad. Antes, cuando os decía las provocaciones, es ¿qué harías con esto? Hay una actividad que se llama la máquina inventada o la máquina de invenciones, que le llamamos a veces, que es, pues bueno, una mesa como esta o una caja en la que hay un montón de material que aparentemente no sirve para nada. Mucho de ellos es material reciclado. Cuando ven los niños dicen, bueno, pues esto habría que echarlo a la basura. Y les pides un ejercicio que, por un lado, tiene este componente manipulativo y sensitivo y, por otro lado, tiene el componente creativo, que es, con todo esto, trata de inventar una máquina y ver cómo funciona. Pues bueno, manipulan diferentes texturas, empiezan a relacionarlas entre ellas, formas, texturas, olores, ¿para qué sirven? ¿De qué manera se pueden unir? ¿Cómo podemos conjugarlas? Pues es un juego que además no entiende de edades, o sea, todo lo que sea elegir con coherencia el material que vamos a meter en esa mesa sensitiva o en esa caja va a permitir que podamos trabajar la máquina de invenciones con 6 años, con 7, con 8, con 10 y con 3 también. Entonces eso, la verdad que a mí sí que me gusta mucho trabajar la parte sensorial con la parte creativa. Sí, a ver. No. Más recomendaciones respecto al trabajo de la sensibilidad y de los aspectos sensoriales, pues también un poco trabajar la atención plena, el mindfulness. Bueno, a mí eso me gusta cogerlo un poco con pinzas, así que lo que veis en la pantalla y lo que yo voy explicando no quiere decir que sirva para todo el mundo. Son cosas que a mí me han podido funcionar o le han podido funcionar a otros, pero como digo, cada persona es un mundo y cada aula también. Entonces hay que saber elegir. Yo con la práctica de mindfulness o de atención plena, me acuerdo que me pasó una vez, o sea, me fui como a una sesión pues, dirigida. Pues bueno, la persona empezó a hablar, que me sentase cómodo, que notase cómo se relajaba mi cuerpo. Me acuerdo que llegó un momento y cierra los ojos y respira profundamente. Y a mí me salió de dentro y dice, no me da la gana, no quiero. Bueno, pues buscas esa atención plena, buscas a lo mejor esa relajación por unos motivos que a lo mejor a todo el mundo no le funciona. A mí esa atención plena me daba demasiada atención, demasiada. O sea, vamos, llegaba a decir que a lo mejor pues no era un problema de atención, que yo atento ya estaba, porque me provocaba una sobreexcitabilidad y nervios. A otras personas con las que estaba, desde luego que les ha ido muy bien y lo practican a diario, y si no, pues otras técnicas como la meditación. Pero con esto os quiero decir que dentro de lo que, mientras hablemos de personas, que no caigamos en generalizaciones. No hay estereotipos que nos puedan definir un perfil totalmente exacto de cómo es a nivel sensorial una persona con altas capacidades, cómo es a nivel
memorístico una persona con altas capacidades? Pues bueno, pues habrá matices, muchos, y tantos como personas. Y entonces, aquí son ideas. También tuve una niña que el rincón este sensorial de la mesa la destrozaba cada día, la aburría soberanamente. Era como decir, si mis padres ya lo han intentado todo, ya me vienes tú aquí con un plato con nueces, otro con castañas, un arenero. Pues nada, pues al final las castañas, las nueces y el arenero acababan por los suelos. Y no pasa nada, o sea, tenemos que buscar soluciones, simplemente que esto no es un manual perfecto. Entonces, bueno, algunas cositas con las que podemos jugar son estas. A mí muchas me han funcionado generalmente, pero bueno, no siempre con todos, ¿eh? Más cositas, memoria a corto plazo, que hablábamos de las funciones ejecutivas, que servía sobre todo esta memoria para centrar la atención muy pocos segundos, recoger la información con un almacenamiento muy rápido y manipularla para generar algo, ¿vale? Y además nos muestran ya lo que es la secuencia. O sea, primero viene una memoria sensorial, percibimos, integramos esa percepción, se activa la memoria a corto plazo, que coges esa huella sensorial y de alguna manera la almacena y la manipula, para después ir creando poco a poco sobre esa base lo que serían las memorias de largo plazo. Están siempre relacionadas. Esto yo creo que lo he dicho varias veces. No hay... O sea, cuando hablamos de cognición, cuando hablamos de cerebro, vamos a pensar que al final todo forma un todo. Todo tiene relación, una cosa es la base de la siguiente de la siguiente, y muchas veces incluso con actividades, con activaciones simultáneas de muchas áreas y redes especializadas. Alta capacidad y memoria de trabajo, y esto ya me he adelantado antes cuando os decía flexibilidad cognitiva y velocidad de procesamiento. La memoria de trabajo sí que observamos una mayor capacidad de almacenamiento y de manipulación. Sí que se relaciona con la resolución de problemas, sí que se relaciona con la aplicabilidad del conocimiento. Y en personas con altas capacidades es cierto que esto lo vemos. Pero cuando esto, que puede ser muy evidente, falla, que sepamos que hay muchas veces que es por la memoria de trabajo alineada con otras dos funciones ejecutivas, que sería la flexibilidad cognitiva y la velocidad del procesamiento. Ya lo he explicado antes, la velocidad de procesamiento, que podía de alguna manera colapsar o verse sobrepasada, pero con la flexibilidad cognitiva, ¿qué es lo que pasa? Si existe un interés muy fuerte, muy arraigado, podemos tener ahí un pensamiento más, en momentos, en ocasiones, mucho más lineal, mucho más estructurado y por lo menos mucho más rígido. No porque haya una falta de capacidad para ser más flexible y más divergente y pensamiento lateral, que de hecho en su raíz, en su esencia, la alta capacidad se nutre muchísimo más de ese pensamiento divergente y lateral que no del estructurado y lineal. Pero en ocasiones ya os digo que bajo el estímulo de intereses muy fuertes podemos encontrar esa rigidez cognitiva, esa decisión fija de las cosas van por aquí y van a ser así. Y entonces, hasta que no comprobamos que nos estamos equivocando, pues muchas veces falta esa flexibilidad. Entonces, claro, si vamos de rígidos y encima nos vemos colapsados, pues evidentemente ni resolvemos el problema, ni aplicamos el conocimiento, ni manipulamos con eficacia. Bueno, al final son como errores de sistema. Nadie es perfecto y todo tiene consecuencias, ni buenas ni malas, simplemente pues resultado de una realidad. Entonces aquí sí que es cierto que podemos verlo muchas veces, que en esa situación en la que en vez de ser más flexibles somos más rígidos, y en ese momento de súper excitabilidad, pues nos podemos ver cómo esa velocidad de procesamiento y esa flexibilidad colapsan. Y bueno, y ahí sí que ya se desata el desastre en cadena. Bueno, no, nadie ha perdido su capacidad por este error. O sea, y tiene una explicación natural de por qué, y ya está, se comprende cada uno y sus circunstancias y ya está. O sea, es algo muy característico, ¿eh? Ya os digo, dentro de la evaluación lo vemos, puntuaciones bajas en memoria de trabajo, en flexibilidad cognitiva, en velocidad de procesamiento.
Y a veces, como digo, ya hay cuestionarios preparados para que te avisan, que tomes como valor positivo esa puntuación baja, que realmente no está apuntando a una capacidad baja realmente, sino pues a otras cuestiones. Las funciones ejecutivas en general, dentro de las altas capacidades, pues también tienen un papel importante. Si cogemos modelos de intervención y nos vamos al modelo SEM, el modelo de aprendizaje para toda la escuela, ese modelo introduce el liderazgo e introduce las funciones ejecutivas y además unidas. Pues bueno, en esta secuencia lo podemos ver. Hay unos autores que hablan de que existe una importancia superior que el de las habilidades cognitivas, que es el de las no cognitivas, de ámbito personal y social. Y esa regulación emocional, esa regulación conductual, esa regulación en el ambiente social, pues hacen que tus habilidades en ese momento sean más funcionales o menos funcionales. Tan importantes son las variables cognitivas como las co-cognitivas, ¿vale? Rasgos que marcan el liderazgo, que hablábamos también que es importante en la alta capacidad, pues muchas veces vienen por rasgos no cognitivos. La autogestión, la motivación, la autoconciencia, bueno, la empatía, cuestiones otra vez de regulación emocional y de regulación social. Y como digo, es que al final el alto funcionamiento de la alta capacidad, en la gran mayoría de las circunstancias, necesitan ir acompañadas de ese equilibrio social, de ese equilibrio emocional. En un estudio que hemos realizado con más de 1.000 personas con altas capacidades en España y que buscábamos precisamente eso, la explicación de la funcionalidad y la adaptabilidad de la alta capacidad, por qué esa alta capacidad no tiene siempre ese alto rendimiento o ese alto funcionamiento, pues hemos visto que siempre había una explicación en clave de emoción y en clave de aspecto social. Y por lo tanto del bienestar. No es que falle la capacidad de esa persona, falla su bienestar. Y luego también el tercer componente. Aquí hemos hablado de habilidades no cognitivas, aquí hablamos de cuestiones de explicación del liderazgo y de la funcionalidad, pero luego está la personalidad de cada uno. Tenemos los 5 grandes componentes o rasgos de la personalidad: la apertura, la eficacia, la extroversión, la empatía, el neuroticismo, y se combinan de manera, pues, bueno, bastante caprichosa para de alguna manera construir el carácter de cada uno de nosotros, ¿no? Que nos hace además pues únicos. Entonces, esa personalidad también influye. Que no todo, porque sobre todo lo que más me he encontrado, tanto en la escuela como fuera de la escuela, es que hemos tratado de dar explicaciones a la alta capacidad con cuestiones que no tenían que ver con la alta capacidad. O sea, ha habido muchas cuestiones que eran más de una explicación del desarrollo de la personalidad de un individuo, que trataban de darle explicación a través de la capacidad. No. La capacidad, la habilidad cognitiva es una cosa, y el envoltorio que hacen que esas habilidades se muestren de una manera u otra es otro. Pero no están relacionadas directamente. O sea, tu alta capacidad no tiene unas consecuencias X por tu personalidad, no, en todo caso será tu personalidad la que tiene unas consecuencias X, independientemente de tu alta capacidad. Entonces esto sí que conviene pues saber separar, porque muchas veces los grandes mitos de la alta capacidad y en grandes ocasiones el demonizarlas tanto ha sido por culpa de eso, de achacarle a la alta capacidad cuestiones que tenían que ver más con el apartado comportamental del ser humano o con la propia personalidad. Yo ahora, y seguramente los próximos 3 años, lo que más voy a estudiar es precisamente esto, la relación entre inteligencia y personalidad, para ver realmente cuáles son esos rasgos de la personalidad que prevalecen dentro del perfil de alta capacidad y de verdad qué interacción tienen. Si tienen interacción directa, no la tienen, es indirecta, o el que es lo que nos vamos a encontrar. Pero aquí sí que ahora tenemos un longitudinal de 10 años seguidos en el que hemos seguido a 850 chavales desde que entraron en el colegio con 6 años hasta que se fueron con 16 y ahora ya en edad adulta, en la que hemos recogido información
de esas dos grandes variables que tantas veces nos han explicado como que eran estáticas, la personalidad y la inteligencia. Bueno, pues ahora que ya tenemos el estudio longitudinal, vamos a ver, sobre todo en esa población infanto-juvenil, en esa etapa, si de verdad es tan estática como se dice y a ver qué tipo de relaciones hay. Bueno, y también dentro de esa población, desde luego, también tenemos una muestra con altas capacidades, o sea, lo vamos a estudiar tanto en alta capacidad como en normotípico. Y veremos lo que hay, pero seguramente sí que va a haber cuestiones concretas que empiecen a dar explicación y que eliminen mitos que se han ido instaurando desde la prevalencia de alguna manera, pues bueno, esos estereotipos que tanto se han ido calando. Cuestiones, pues hay que entrenar estrategias de autorregulación. O sea, realmente cuando hablamos de funcionamiento ejecutivo, hablamos de regulación emocional, hablamos de regulación cognitiva y hablamos de regulación conductual. Serían los tres grandes ámbitos de regulación. Entonces, tenemos que enseñar cómo regularnos, tenemos que enseñar cómo organizarse, cómo planificarse, cómo gestionar el tiempo. Esto creo que es una de las cosas más importantes dentro de la escuela a trabajar con alumnado de alta capacidad porque se da por hecho que tiene una gran capacidad de planificación, de organización, de gestión del tiempo. Vamos a atribuirle a la edad lo propio de la edad, que es la falta de responsabilidad en muchos casos. Entonces, si trabajamos con niños, está todo por hacer, todo. Una cosa es tener el potencial y otra cosa es que de manera natural vayas a adquirir las habilidades y las competencias que evidentemente no. Entonces, en cuestiones de autorregulación, creo que el trabajar mucho esos aspectos de planificación, organización y gestión del tiempo es importante. En cuestión de resolución de problemas, ir subiendo el nivel de complejidad, haciendo del error un proceso más del aprendizaje, de la mejora, que veamos el error como algo positivo. Si no trabajamos el error, si siempre vamos a esperar la euforia o la frustración, entonces mejor no seguir avanzando, porque entonces vamos a estar siempre en extremos, euforia o frustración. Hay formas de no vivir ninguno de los dos estados. Y es eso, ir desde muy temprana edad, ir introduciendo esas subidas de nivel o de complejidad, sobre todo a nivel transversal. No hace falta una subida de nivel en vertical. Vamos a mirar más hacia los lados de cómo te complico la vida a través de una tarea que es mates y lengua. ¿Cómo te la sigo complicando si te estoy pidiendo que te acuerdes de lo que hace una semana hablamos del otoño? Pues bueno, voy un poco a revestir de manera compleja algo que se construye en horizontal y no en vertical. Estas cuestiones de pensar, repensar y volver a mejorar y vivir el error como algo más del proceso y sin miedo, porque claro, también la historia es que nosotros ponemos el error como si fuese ya el final del camino. O sea, un alumno le coge miedo al error y al fallo porque sabe que una vez que suceda eso se termina todo. Entonces, claro, nosotros nos tenemos que dar cuenta de que no podemos lanzar ese mensaje. Cuando tú te equivocas, yo te voy a explicar el por qué y automáticamente vas a tener una oportunidad de mejora. Realmente en la escuela, si aplicásemos bien la evaluación es un proceso continuo de mejora y nos daría pie a esto, pero el repensar las situaciones y el darle oportunidades de mejorar, pues tiene mucho que ver con ese funcionamiento ejecutivo, con esa capacidad de planificación, con esa flexibilidad cognitiva de decir, vale, me he equivocado, cambio a otra opción, ¿vale? Usos de rompecabezas, juegos de memoria. Yo durante muchos años estuve empezando el día, primero me dio por las habilidades de pensamiento y las rutinas de pensamiento, pero luego también por los juegos de memoria, en el que cada día iba contando una historia loca que además no me había preparado. O sea, simplemente era lo que me iba saliendo y muy deprisa. En el que de repente decía, estamos en mitad del campo y hay dos hermanos, uno se llama José, otro se llama Pedro. Pedro tiene 5 años más, pero cuidado, al nacer tenían un tercer hermano, se marchó de casa, nadie sabe dónde está. Quizás vuelva dentro de 20 años. ¿Cómo se llamaba el hermano pequeño? ¿Lo he dicho? ¿No lo he dicho? ¿Cómo se llamaban los dos hermanos? ¿Dónde vivían? Y eso es memoria inmediata. Y hacía trabajos de memoria inmediata. Y lo dejaba estar ahí. Y al día siguiente les decía, ¿os acordáis de la historia? Sí. ¿Me la podéis escribir más o menos? Pues bueno, vamos a recuperar un poco de memoria a largo plazo. En 72 horas
de lo que hemos explicado queda como mucho un 25%, si no lo volvemos a recordar. Entonces, bueno, la memoria se entrena poniéndola un poco en juego, pero sobre todo dando la oportunidad de utilizarla cada día. Entonces, a mí me gustaba empezar con historias locas, en las que trabajábamos la comprensión y la memoria inmediata. Y al día siguiente tenía que haber una actividad de repercusión sobre el cuento inicial. Bueno, pues formas de trabajarlo. Luego también la retroalimentación específica y inmediata, también por el tema de memoria. O sea, seguiremos mañana trabajando lo que haga falta, pero hoy que quede claro cuál es la primera evaluación, cuál es la primera valoración que hacemos de lo de hoy. No te la voy a dar mañana, te la doy hoy. Y mañana ya hablamos de otra cosa. Pero es importante también ese trabajo de feedback, de retroalimentación, para que esas memorias a corto plazo se vayan convirtiendo en una base sólida de una memoria a largo plazo. A largo plazo, la resistencia al olvido realmente es lo que es la memoria a largo plazo. Y en cuestiones con altas capacidades, pues hablamos de una recuperación muy rápida y además muy precisa. Fíjate que puede ser un episodio que sucedió hace 10 años, pero tienen la capacidad para recordarlo de manera muy fiel y además muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque se construyen asociaciones. Esto es una de las actividades que es muy chula para mejorar la memoria, son los palacios de memoria. Y es ir construyendo y memorizando aspectos a través que tú vas creando asociaciones, vas creando una historia. Entonces, crear la historia para recordar es positivo. Por eso muchas veces memorizábamos cantando o memorizábamos inventándonos una historia de casa al colegio. Luego, cuando haces estas cuestiones, también pones un poco en juego la creatividad y la originalidad. Ya te digo, la creatividad siempre va a ser un catalizador del aprendizaje y del desarrollo del potencial, porque lo que te hace es preguntarte, cuestionarte continuamente. Y cuanto más te cuestionas, más cosas tienes que recordar, más cosas tienes que procesar y más cosas tienes que poner en juego. Entonces, la creatividad y la originalidad tienen que ir apareciendo casi en todos los procesos de desarrollo de estas dimensiones que tienen que ver con la alta capacidad y en cualquier proceso de aprendizaje. Y como ya expliqué el otro día, no hablamos de montar un circo, tampoco de crear una galería de arte, hablamos de aprender a pensar, de aprender a cuestionarnos, a preguntar, que es lo importante de la creatividad. Luego, la memoria a largo plazo también tiene mucho que ver con el desarrollo de la autonomía. Las personas que tienen capacidad para aprender por sí mismos son personas que manipulan el aprendizaje, que la comprensión la hacen a través de una interacción directa con lo que debe ser aprendido. Y eso hace que exista esa huella también de carácter más emocional que, por lo tanto, perdura en el tiempo. Entonces, bueno, en la alta capacidad, ya os digo, esa interacción con lo creativo, esa interacción con lo autónomo, va a ayudar que esa memoria a largo plazo pues, sea todavía más precisa, más rápida de poner en juego y más potente. Pero por cómo se conjuga con otras variables como la creatividad y el aprendizaje autónomo. Juegos de memoria podemos utilizar, los palacios de memoria, os digo, una historia en la que tú vas relacionando objetos. Estrategias mnemotécnicas, técnicas para ayudar a recordar información de manera más efectiva. Bueno, asociación de ideas también muy parecido al juego de memoria, pero más directo, más simple. Después, técnicas de estudio. O sea, es que hay técnicas de estudio básicas como el repasar cada día lo que tú has estudiado en clase, que sirven para mejorar la capacidad de memorización. O sea, de primeras podemos tener mucha capacidad para integrar lo que, de manera inmediata y verbal, lo que alguien nos ha contado, pero evidentemente que si no nos lo vuelve a contar y nosotros no lo recordamos o no hacemos nada para recordarlo, se va a diluir. Ya os digo, en 72 horas al 25% es lo que va a quedar. Entonces, bueno, vamos a crear historias, vamos a crear juegos de memoria, vamos a crearnos reglas, técnicas, trampas para ser capaces de recordar más y mejor. Y simplemente por eso, por ejercitar la memoria cada día. Si no introducimos de manera bastante artificial cuestiones memorísticas, muchas veces, pues bueno, nos dejamos estar a lo que es ya la exigencia experiencial. Y siempre pongo un mismo ejemplo, o sea, no podemos esperar
que nuestra memoria actúe tan eficazmente en el aprendizaje teórico o más práctico de las cosas como actúa en el andar. Aquí nadie se acuerda de cuándo aprendió a andar o cuál fue el proceso, pero desde luego lo que sí que tenemos seguro es que andamos gracias a la memoria. Igual que hablas también gracias a la memoria, pero bueno, no recuerdas ese proceso. Y era tan primario que surgía de una manera muy, muy natural, pero ahora los nuevos aprendizajes requieren de una memoria entrenada y especializada. No es una memoria ya que se adapte a esos aprendizajes de supervivencia más primarios, más iniciales. Necesitamos entrenar la memoria. Más allá de no tenéis que aplicar el aprendizaje memorístico en el aula, esto ya ha pasado a la historia. Bueno, estoy de acuerdo en que no podemos estar memorizando todos los días listados de 18.000 palabras, porque sí, porque ahora tenemos otras técnicas, pero que a nadie se le olvide que es necesario que de vez en cuando memoricemos. Y con de vez en cuando me refiero a cada día. Tenemos algo que memorizar porque necesitamos, por nuestro bien, seguir teniendo la memoria activa. Otra de las variables a tener en cuenta es la atención y veremos que hay muchas redes atencionales. Aquí vamos a hablar de una atención sostenida, una atención selectiva y una atención dividida. Cuestiones que podemos ver en la alta capacidad, aunque de manera general, pues lo mismo, esa alta capacidad va enfocada a una alta capacidad atencional también, vamos a ver de qué manera. Atención sostenida y atención selectiva, sí, y unidas. Puede haber una gran atención sostenida sobre aquella selección que has hecho a través de la atención selectiva. En el momento que entramos a hablar de atención dividida, pues bueno, volvemos a entrar dentro de lo que es ese funcionamiento ejecutivo en el que se puede relacionar con la parte que tenía que ver con lo sensorial y con la flexibilidad cognitiva. Y ahí, si antes colapsábamos, pues aquí nos pasa lo mismo. Sobre un sistema colapsado, el tratar de dividir aptitudes, pues no nos da buen resultado. ¿Cuándo sucede eso? Cuando esa atención focal está siendo muy intensa. Cuando la persona con altas capacidades ha encontrado ese punto de atención en el que irremediablemente sigue aplicando esa atención sostenida sobre esa atención selectiva, pues claro, la atención dividida ahí tiene una batalla totalmente perdida. Entonces, por eso es importante también que practiquemos mucho la flexibilidad cognitiva. O sea, si a esa persona le hemos acostumbrado a que haciendo así un chasquido tenemos que girar la atención hacia otro lado, la tarea es otra, entonces sí que pone de manifiesto y de manera muy eficaz la atención dividida, porque sí que existe el potencial, sí que existe la capacidad, pero después existe ese condicionamiento personal en el que de manera preferente y casi innata va a existir una atención sostenida y selectiva en el momento que haya un estímulo fuerte. Si no lo hay, pues puede haber una inatención por falta de estímulo y incluso por H o por B verse también esa atención dividida pues más mermada. La atención, ya digo que al igual que la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, pues es otra de las variables. En funcionamiento ejecutivo podemos encontrar puntuaciones bajas dentro de la alta capacidad y ya os digo pues que pertenece un poco a la casuística de cada individuo, pero podemos encontrarnos eso y eso no quiere decir que no haya alta capacidad. Hay otras explicaciones que tendríamos que encontrarlas ya desde lo que es el perfil individual de esa persona y seguir adelante. Yo me encuentro esto y entonces lo único que tengo que decir es que existe algo que me impide concluir mi evaluación. Y cuando yo tengo un informe no concluyente porque hay algo que no me deja concluir, pues lo que tengo que hacer no es dejarlo estar, es seguir buscando las herramientas necesarias dentro de la evaluación para poder concluir en algo. Entonces, bueno, cuando nos encontremos esas divergencias en los aspectos ejecutivos, que sepamos que entran dentro de lo esperado, de la normalidad, que a priori lo que tenemos que encontrarnos también es una alta capacidad en todos estos componentes, pero por cuestiones ya más personales, individuales, podemos estar viendo pues eso, esa predilección hacia atenciones sostenidas y selectivas, más dificultad en divididas, pero bueno, cuestiones ya más personales individuales, o sea, no es una cuestión general. Y por eso, sobre todo,
en temas atencionales, cuando se habla de neurodivergencia principalmente, aquí vamos a encontrar como punto en común, y esto sí que se ha estudiado y ya lo sabemos, son las redes atencionales de carácter adaptativo. Todos esos componentes que tienen que ver con la atención y que nos ayudan a adaptarnos es donde podemos encontrar aspectos deficitarios, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las redes? Tenemos las redes de alerta, las de orientación, las de ejecución, las de inhibición, las de memoria de trabajo y las de control ejecutivo. Claro, control ejecutivo, memoria de trabajo, control ejecutivo, inhibición, control ejecutivo, red ejecutiva, control de ejecutivo, y de alerta y de orientación, pues bueno, podríamos verlos un poco diferentes. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Estamos hablando de una persona que puede presentar hipersensibilidad a los estímulos. Si podemos ver que dentro de ese funcionamiento ejecutivo, en esa regulación emocional, podemos encontrarnos todavía con ciertas problemáticas, además del perfeccionismo y la exigencia de un alto rendimiento, que evidentemente puede crear ansiedad. La tendencia a la sobreestimulación, ya casi innata, o sea, pero por esto mismo, o sea, la capacidad de percibir más de lo que se necesita y después necesitar un tiempo de tranquilidad y de sosiego para ordenar todo. Dificultades en la flexibilidad, rigidez de pensamiento, pues todo esto nos lleva a estas redes atencionales de carácter adaptativo, lo que nos ayuda a adaptarnos al medio, y se ven un poco perjudicadas o sesgadas por estas cuestiones personales. La red de alerta es la que está involucrada en ese estado de alerta, cuando dicen que estás atento, porque puede pasar algo. Estamos transmitiendo cosas importantes, pero estás atento. Pues en ese momento dices, pues no estaba atento. En ese momento no estaba atento. Por otras cuestiones. Por una cuestión de hipersensibilidad en la que he necesitado bajar ese nivel de alerta, porque si no esto subía. La red de orientación, que se activa cuando se detecta un estímulo novedoso e importante, pero claro, si yo lo que tengo es una sobreestimulación, pierdo la capacidad de empezar a distinguir lo que es novedoso y lo que es importante. Lo que puedo estar en ese momento es un momento de colapso. La red de ejecución involucrada en la planificación y la toma de decisiones, pero claro, si estoy en ese momento de rigidez y con esa dificultad de flexibilidad cognitiva, no estoy viendo opciones. Estoy viendo que mi camino es un arreón hacia adelante sí o sí. Red de inhibición, también que tiene mucho que ver con este aspecto de sobreestimulación y de hipersensibilidad. O sea, hasta qué punto puedo llegar a ser capaz de dejar pasar lo que no es relevante y de focalizar. La de memoria de trabajo, que sostiene y manipula este exceso de información, y la de control ejecutivo, que supervisa y coordina la respuesta también de este exceso de información. Entonces, no es ni bueno ni malo, simplemente pues tiene sus pros y sus contras. O sea, muchas veces se ha dicho que es la alta capacidad. Pues la alta capacidad la podemos definir también como una condición humana. Pues bueno, pues es una condición en la que efectivamente pues tenemos una serie de características que nos facilitan la vida y otra serie de características que nos las perjudica. Pero bueno, cualquiera de los que estamos aquí podríamos hacer ese listado doble y decir, oye, qué cosas de mi manera de ser o de mi manera de pensar o de mis capacidades me facilitan la vida y cuáles hacen que muchas veces pase por momentos difíciles. Pues también los tendremos. Simplemente aquí se trata de ir dando una explicación cognitiva a todo esto, que tiene que ver con la hipersensibilidad, con la sobreestimulación, con los aspectos ejecutivos y con diferentes redes atencionales. No sé si habéis escrito. Vale. Vale, aquí os pongo una lista de habilidades cognitivas que hemos hablado hoy y posibles actividades para hacer, ¿vale? En memoria, pues juegos de memoria como el Memory, también los palacios de memoria que hemos visto, las historias locas que os digo, a veces pueden ser solo auditivas, pero pueden ir acompañadas también de lo visual. A veces pueden ser incluso muy kinestésicas, muy teatralizadas, lo que nosotros veamos, ¿vale? Incluso puedes presentar secuencias de objetos y recordar el orden. O sea, ejercicios de
de entrenamiento cognitivo de carácter memorístico. La atención, juegos de atención plena, respiración consciente, meditación, mindfulness, digo, allí cada uno lo que vea mejor. Y otros también de atención selectiva. Ir encontrando, o sea, ¿dónde está Wall-E? Pues es ¿dónde está Wall-E? Que los que hemos estudiado en la EGB recordaremos esos libros, pues son ejercicios de atención. Hay veces, pues bueno, buscar también distractores, una historia errónea en la que todo siga un hilo y de vez en cuando metas la pata a posta, o sea, te salgas totalmente de la historia. Pues bueno, que las personas empiecen a identificar en qué momento espera, que estamos siguiendo el hilo, no, desconecto, esto no es relevante, espera que ha vuelto a enganchar con la historia, voy a seguir escuchando, eso también. Aspectos de razonamiento, libros de enigmas, mapas temáticos, dibújame un sistema solar en el que tú seas capaz de explicarme la literatura del siglo XVII. Bueno, a ver cómo razonas. Metacognición, reflexionar mucho sobre el aprendizaje, para mí esto es básico. Enseñar a autoevaluar y enseñar a reflexionar sobre los procesos, sobre todo por eso, por decir, sí, ha habido errores. Y empezar a tratarlos de manera natural y ver que la reflexión sobre el error te lleva a una mejora. Temas de lenguaje, la narración de historias, lecturas, escritura creativa, debate, desarrollo de la fluidez verbal y del razonamiento y de la argumentación a la vez en debates. La verdad que va muy bien. Aquí en septiembre estuvimos haciendo debates sobre, cada día se ponía una posible discusión en la ONU y los chavales pues tenían que posicionarse a favor o en contra y dar sus argumentos sobre cuestiones ya de peso, o sea, reales que podíamos encontrar. Creatividad, proporcionar siempre oportunidad de investigar y de manejar. Yo digo, pues la propia construcción de la máquina loca, el pedirles que investiguen algo que les interese mucho y sean capaces de presentarlo de manera creativa y, bueno, ver cómo hacen sus presentaciones, ver cómo lo exponen, qué lenguaje utilizan, qué apoyo audiovisual necesitan, pues eso también está muy bien. Y para el desarrollo sensorial, materiales y actividades que involucren todos los sentidos. Somos a día de hoy excesivamente visuales en el apoyo y seguimos siendo excesivamente auditivos en la explicación. Bueno, estaría bien que también dejásemos cierta autonomía a la hora de ver cómo queremos representar las ideas. Aún no está entrando gente. Vale. Que veamos un poco, ahí sí que podemos seguir un poco el DUA y basarnos en esa representación, motivación y expresión. A ver, desde lo sensorial, desde lo subjetivo, a ver lo que es capaz cada uno, cuáles son sus preferencias. Y aquí sí que en esta presentación de hoy hay un montón de bibliografía, así que os recomiendo en la medida de lo posible leerla. Porque ya sabéis que habitualmente no os pongo mucha bibliografía. La del otro día de la creatividad sí que añadí ya y en esta también, pero porque sí que nos metemos ya en unos componentes que necesariamente necesitamos saber la teoría que hay detrás de la explicación y de la práctica. Ahora sí que ya, si tú quieres trabajar el funcionamiento ejecutivo, tienes que saber qué es el funcionamiento ejecutivo. No vale con que yo te diga que intenta meter distractores en las lecturas. Bueno, ya, pero ¿por qué exactamente? Y tampoco vale que aunque te lo explique claramente. Mejor, bueno, pues hay una explicación, después una lectura en la que vas a poder profundizar y toma tus propias decisiones. Entonces, bueno, pues la bibliografía. Tengo pendiente al lado de los enlaces de YouTube que estoy subiendo, poder poneros también para descargar las presentaciones. Pero bueno, como las tengo, tal cual suba el vídeo de hoy, que se está grabando, empezaré a subiros también como material de apoyo todas las presentaciones que hemos ido utilizando, ¿vale? Y creo que ahora sí que, ves, ya os decía que hay 2 páginas enteras de bibliografía aquí. Y así que hoy ya llegamos al final. El siguiente día abordaremos ya lo motivacional, lo creativo, lo socioemocional. Nos vamos a ir metiendo poco a poco en las diferentes dimensiones. No sé si tenéis alguna pregunta. Vale, las presentaciones que decía Marcos, las subiré. José Luis. A mí me gustaría que, como hay mucha bibliografía,
que nos indicaras, es que en el instituto estamos desbordados de trabajo y yo el año que viene sí que quiero hacer un proyecto de detención de alumnos con altas capacidades y un programa de enriquecimiento para darle respuesta educativa. Y sí que me gustaría que dentro de la bibliografía que fuese más específico diciendo, mira, empezar leyéndolo desde mi punto de vista, claro que esto es subjetivo, estos libros son más recomendables que otros, porque es imposible leértelo todo. Sí que es verdad que dice, si te interesa la función ejecutiva, te tienes que leer de función ejecutiva. Si te interesa hay algunos que están encaminados ahí, pero ¿cuál serían? Os puedo hacer una selección como un poco los que para mí serían los de cabecera y más allá de artículos y a libros en concreto, de decir, pues mira, yo para una secuencia de trabajar en el instituto, si vais a empezar desde lo que es la identificación, pues te diría, mira, en identificación está este libro, en desarrollo socioemocional este libro, en creatividad este libro y en actuación directa del aula este libro. Y a lo mejor son 4 o 5 libros lo que te recomiendo, 4 o 5 lecturas. A partir de ahí sí que puedo, después estarán los PowerPoint con 100.000 artículos científicos que ya, eso ya entiendo que es el tiempo de cada uno y la curiosidad que podéis tener, pero los libros sí que os lo puedo crear una sección de decir, mirad, estas 4 o 5 lecturas son necesarias. Pues más allá de esos 4 o 5 libros, si recuperáis el seminario número 1 de capacidad, o sea, de lo que era la explicación conceptual, ahí hay un artículo que es de Javier Turón, que es la revisión de las altas capacidades en el sistema educativo español. Que ese sí que, o sea, no es que lo recomiende, o sea, creo que debería ser obligado que todos leyésemos ese artículo. Sí. Si yo lo que te dice, el de Turón y el de respuesta educativa, que tiene 3 o 4, los dos principales sé que son buenísimos. Sé que trabajan en la Universidad de Navarra y todo eso y que se está trabajando muy bien. Hay otro, ese y el de respuesta educativa está genial. Pues ahí sí que os prepararé un listado, ya te digo, de lo que para mí sería la bibliografía de cabecera. Luego, para los que os estéis planteando el empezar un proyecto en aula, cuando acabemos con la trilogía esta que os digo de las dimensiones, haremos las sesiones ya de elaboración de proyectos y programación de aula, cómo programar y cómo intervenir, qué es la compactación, qué es la ampliación y qué es el enriquecimiento y cómo los llevamos todo ello de la mano. Y ahí sí que lo iré acompañando con todo el material que vaya subiendo a la web, de enriquecimientos en este área, enriquecimientos en esta etapa, enriquecimientos en el otro. Se trata de generar mucho material. Tenemos también pendiente a través de la cátedra y de otra cátedra amiga que tenemos, el que nos gustaría desarrollar una herramienta gratuita de inteligencia artificial que os ayudase a personalizar el aprendizaje directamente, que cada uno pudiésemos colgar ahí la actividad que tú querías hacer mañana y te la convierta totalmente adaptada a la característica de un alumno, 2, 3 que tú tengas en mente, simplemente describiendo cómo son y que además te hiciese algo que de verdad sirviese. Pero bueno, queremos trabajarlo y a ver si la podemos sacar adelante. Ya os digo, este año es bastante importante en el sentido de darle fuerza a la comunidad a través de recursos, ya no solo de formaciones, sí que ya hemos visto que podemos sacar un ratito cada 15 días y conectarnos, pero ahora nos falta el daros material para que lo podáis poner en práctica en vuestras aulas y para que nos podáis dar sugerencias. Muchos sí que nos habéis escrito y hemos empezado también a hablar con coles. En Castilla-La Mancha yo creo que ya he hablado con un par de coles, en Andalucía hablé con otro, Madrid con otro, en Aragón igual ya hemos hablado con 2 o 3, bueno, poquito a poco sí que vamos haciendo. María Ángeles. María Ángeles, que has abierto, ¿sí? A ver, sí. Sí. Hola, a ver, mira, es que tengo una duda que no te he querido interrumpir antes y a lo mejor lo he entendido mal, pero cuando has hablado antes de los cuestionarios y de la memoria de trabajo, decías que hay unos cuestionarios preparados que te avisan que pueden dar una puntuación baja en memoria de trabajo. O sea, no, que directamente hay unos cuestionarios que ya están diseñados para que una puntuación alta, o sea, la interpretación que se hace no es que cuanto más puntuación alta saques mejor, al revés. Ya están preparados que sacar puntuación alta ya te indica que es negativo. Pero ¿y esos cuestionarios qué son? O
sea, los que utilizan... Es que, ¿qué cuestionarios son? Sí, a ver, si tú utilizas para funciones ejecutivas, por ejemplo, el BRIEF2, el BRIEF2, la interpretación que tiene es que si tú en una escala de 0 a 100 sacas un 100, eso es malo. Es más positivo cuanto menos puntos sacas. O sea, eso es una interpretación inversa. Vale. Esos son los que tú dices. Sí, vale. Claro, sí. No es que te avisen que una persona con alta capacidad pueda sacar puntuaciones bajas. Ya. Y luego que se hace, pero que a la hora de medir funcionamiento ejecutivo, que es bastante complejo. De hecho, estos que te he hablado son como no son de autoinforme, pero es la versión escuela y la versión familia. O sea, tú lo que haces es rellenar lo observado. Vale, pues bien. Pero el funcionamiento ejecutivo yo siempre optaría por una prueba totalmente individualizada en el que haya una observación directa sobre una manipulación directa. Y entonces yo ahí sí que puedo ver el funcionamiento ejecutivo. Pero bueno, si queremos salir un poco del atolladero y medirlo, pues ya está bien que tengamos estas herramientas auxiliares. Pero que me refiero que es complejo medir el funcionamiento ejecutivo ya de por sí y las herramientas son las que son. Entonces hay que hacer dobles lecturas y triples lecturas de lo que sacamos. Vale, gracias. Sí. Yuli. Muy buenas. Una cosa, si podrías meter lo de la asistencia, ¿no? Porque sigue siendo igual, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro, a ver, es que, ¿cómo? O sea, lo que más me encuentro en el cole es que la no respuesta cognitiva a lo que necesitan estos niños, la mayoría de las veces lo expresan pues disrumpiendo. O sea que, claro, por ejemplo, hay uno en la clase que es, yo qué sé, es que hoy me ha pasado de uno, pasaba por detrás de una silla de otro y ya se montó una película y se reía solo, ¿sabes? Y le contaba al otro que si pasara y justo se chocara y yo qué sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Que a todo esto es muy difícil comunicarle a los compañeros de que o sea, que no se simplifica solo en que no hay límites en la casa. Entonces, ¿cómo le podemos dar como respuesta a esto o explicar a los demás esta respuesta que necesitan ellos? No sé cómo explicarlo. No sé si me hago entender. Sí, que la clase básicamente entienda lo que ocurre. Claro, pero es que es difícil, aunque se explique, muchas veces los que estamos formados es como que nos miran como, no, es que soy muy como, o es tu favorito, o tú lo miras con otros ojos, y yo siempre digo, no invento nada. Esto, hay información que ya está hecha, que no es porque yo lo piense, quiero decir, ¿no? Aquí, claro, tenemos varios problemas. El primero es que nos estamos volviendo cada vez más autobiográficos, muy individualistas. Antes ya no en la escuela, sino cualquier explicación de la vida de alguien era desde un nosotros. Ahora es desde yo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya crecemos pensando en que no es que tú me tengas que explicar el cómo tengo que interpretar yo la realidad. Es que yo ya he decidido cómo la voy a interpretar. Claro. Entonces, ahí tenemos el primer muro. Claro. Y no es culpa tuya, no es culpa de los chavales, o sea, crecemos así, estamos creciendo, estamos siendo educados de manera innata así, en un yo individuo. Entonces, primero voy a intentar entender lo que a mí me supone fácil y lo que yo quiero entender. Y luego ya veré si me da la vida para entender a los demás. Claro. Esa es la primera. Y luego la segunda, muchas de las cuestiones que nosotros interpretamos también como ya causas, o sea, como consecuencias, como causas realmente son las consecuencias. O sea, yo sobre todo cuando hablamos de motivación y de autoestima, dices, van a ser las causas del buen aprendizaje. Y nadie se le ha planteado el verlo al revés. Porque entonces nos situamos nosotros en el centro. Mi aprendizaje o mi enseñanza ha provocado, en cierta manera, entre otras cosas,
esta autoestima y esta motivación. O sea, depende de quién estamos hablando, de qué edad tiene. A ver, o sea, claro, un niño de 6 años, responsable de su autoestima y de su motivación no es. Ahí estamos los adultos de alrededor. Evidentemente no la escuela, los padres y todo lo que estemos alrededor. Entonces, muchas veces lo que vemos es la consecuencia ya de algo. O sea, y no tiene por qué ser la alta capacidad. O sea, lo fácil es que pensemos que él se comporta así porque hemos visto mucho, nos han dicho muchas veces que en la alta capacidad podemos ver esa disrupción. Por H, por B o por X. Pero yo prefiero que analicemos cada situación. ¿Por qué esa persona en concreta le ha llevado a comportarse así? Porque lo que tengo claro es no es por la condición. Es ya el resultado. Ahí hay una consecuencia. Total. Ahí hay totalmente. ¿Por qué es que si nos quedamos, yo siempre digo, si nos quedamos con lo superficial, al final no entendemos. No entendemos porque es que cada niño, además de que cada niño viene de una familia diferente, que eso también pues está ahí y bueno, y hay que entender en profundidad qué es lo que le pasa a muchos de estos niños. Pues es que he sido tutora de por ejemplo, y su autoestima era muy bajita, pero muy bajita, muy bajita. Entonces, claro, si lo están machacando todo el rato, él nunca podía compartir lo que realmente le gustaba, hacía, se le daba bien. En el momento que sí pudo compartir eso, sí pudo ir relajándose un poquito. Pero, y además no se permitía ni siquiera expresar que él, o sea, cuando se ponía a llorar se iba al baño y que nadie lo viera, ¿sabes? Claro, porque sin darte cuenta estás llegando a la raíz. Lo que hablamos, o sea, lo que está pasando es la consecuencia de la baja autoestima. No, ves a la raíz. O sea, la autoestima es una consecuencia de algo. ¿Dónde está ese algo? Claro. ¿Qué es lo que había? Porque si lo vemos al revés, claro, al final ahí sí que caemos en la justificación. Es decir, no, hombre, que ha pasado esto porque fíjate la autoestima. Ya, pero no, él no traía esa autoestima de serie. Claro. Entonces, por eso en clases se hace difícil. ¿Cómo se lo explicas a los compañeros? Claro. Si no sabemos si estamos hablando de causa o de consecuencia. Claro. Si no sabemos si es causa o consecuencia, difícilmente vamos a dar una explicación un poco como inventada para suavizar el asunto. Ya. Pero no vas a llegar nunca a la... Entonces, son complejos, o sea, son momentos complejos y situaciones que para solucionarlas, pues mira, las vas haciendo como buenamente puedes. Totalmente. Pero vamos, si de vez en cuando se fuerza una situación en la que alguien expresa con naturalidad lo que pasaba, pues ahí destapas un poco... Pues ya digo, son niños al final, es lo que te digo. O sea, por más que me vaya a explicar, es que yo ya tengo decidido lo que voy a sentir en la situación que ha ocurrido. Claro. Lloraré, me enfadaré y luego me tranquilizarás, pero yo de primeras voy a montar la de Dios escrita porque lo que ha hecho mi compañero no me gusta, ya está. Claro. Eso es así. Claro. Complicado, sí. No, y luego también que les cuesta a los mismos compañeros entender eso y entonces hay mucho, o sea, como mucha retroalimentación negativa con las familias de los otros niños. Pues empiezan a quejar, ¿sabes? De que interrumpe, de qué tal, de qué cual, en fin, ¿no? Sí, bueno, sí es verdad que cuando son cosas creativas y un aprendizaje más autónomo, pues vamos, es que nada que ver. Nada que ver. Pero porque la autoestima ya se ha trabajado desde hace años también, ¿eh? Sí. Eso también está ahí. Creo que bueno. Pues muchas gracias por compartir. Luego Pilar tenía la mano levantada. Sí, era un poco, gracias, era un poco por avalar esa sensación de Julie y lo que tú decías respecto a ese individualismo que nos caracteriza ahora mismo y que yo ya tengo decidido de antemano lo que voy a pensar. Más que el propio chaval, que es el protagonista de esa conducta disruptiva, yo en mi caso lo veo claramente. Yo soy orientadora en un colegio de infantil y primaria en Castilla-La Mancha, es un cole público y siempre mis compañeros es... tú dirás lo que quieras de este chico, pero es que yo no lo veo. Y entonces, como ellos no lo ven, yo ya da igual el argumentario, la justificación, las evidencias,
de que tiene un funcionamiento diferente, que necesita una atención diferenciada. Eso ya da igual porque el profesor en cuestión o el tutor ya ha decidido que él no lo ve y entonces ya como que ese es su punto de partida y a partir de ahí construye todo y se explica todo a sí mismo de por qué tiene ese comportamiento, ¿no? Sin entrar en esa reflexión de, bueno, ¿y por qué se comporta así, no? A lo mejor es precisamente porque es un chico que aquí está completamente desatendido, desamparado dentro de la clase. Entonces, pues es que es verdad, es que es una realidad. Partimos de ese individualismo todos y hace bastante daño. Yo la percibo como orientadora como una pelea continua contra mis propios compañeros, una pelea, entendedme, en el sentido de que me cuesta mucho que remen a favor en ese sentido. Gracias. Sí, una situación, bueno, es que somos como somos. Al final esto también es soberbia. Esta es mi verdad y es la que he venido a contar, ya está. La de los demás no. Y luego, sobre todo en la docencia, o sea, llevamos muy mal el que alguien nos quiera enseñar algo. Lo llevamos muy mal. Yo, antes, cuando iba de oyente a los congresos, no me daba cuenta y cuando empecé a dar las ponencias en los cursos, pues empecé a entender lo que muchos antes me habían dicho. Me acuerdo siempre de un congreso en el que coincidí con un profesor argentino súper bueno de neurociencia, que es Hernán Aldana, que llegamos a las partes de preguntas y me empezaba, mira, todos los que están levantando la mano son docentes y no nos van a preguntar nada, nos van a decir lo que ellos ya hacen. Y es verdad, en el 80% de los casos pasaba eso. Entonces, bueno, pues es que es la realidad que tenemos. Pero vamos, en alta capacidad es que es un tema muy candente. Luego entran muchas cuestiones ahora mismo. Están los colegios, están las familias, están las asociaciones, están los gabinetes privados que están saliendo que tienen más fuerza que algunas asociaciones. Es que ahora hay un popurrí de tensiones que a ver quién las lima. Y se nos olvida lo más importante. Estamos hablando de chavales menores de edad que tienen todo por hacer. Si yo es que a mí, cuando hablo con los compañeros, no te llevas a los mejores. Digo, ni falta que hace. Yo me llevo a chavales a trabajar. Además, había veces que les decía, digo, oye, cuando me llevo a los que suspendes no te parece tan mal, ¿eh? Claro. O sea, que era un poco, bueno, pues es la perspectiva que cada uno de nosotros tenemos. Y sí que es cierto que ahora mismo, para trabajarlo dentro del aula, muchas veces la parte más dura la tienes con los propios compañeros. Me acuerdo, yo había un compañero mío que cuando iba a buscar a los chavales que iban al aula de desarrollo, lo decía, los que se van a perder el tiempo con Alberto, que se levanten y vayan saliendo. Pues ya está. Bueno, pues ya está, pues eso te lo tienes que oír de un compañero, pues bueno, pues te lo escuchas. Ya está. Pero me cogía a mis chavales, me iba a trabajar y a hacer lo que tenía que hacer y ya está. No hay más. Entonces, en ese sentido, pues que tampoco nos podemos dar mal. Yo creo que cada uno tiene que ir con su conciencia tranquila en base a lo que está haciendo. Y ya. A veces te lo pondrán más fácil, a veces te lo pondrán muy difícil y a veces imposible. Pero bueno, lo que se puede hacer se hace. Yo he visto muchos coles diferentes y ya os digo, o sea, la problemática se repite siempre. Pero no en altas capacidades, o sea, en todo. Hace poco daba una formación de inclusión, de DUA y de personalización del aprendizaje. A mí ya cuando me llaman para que dé formaciones de DUA y de inclusión me tiembla la mano. Porque es que lo pregunto nada más llegar. O sea, ¿qué os interesa la inclusión? Me dicen la normativa. No, joder, pues por la LES.
¿Qué quieres que te explique exactamente de inclusión? Y del DUA, inaplicable, no lo puedo aplicar. Entonces, ¿por qué queréis formación de inclusión y de DUA? O sea que al final, el tema de la atención a la diversidad es que implica mucho trabajo. Y no es fácil. No es fácil porque encima las aulas de hoy en día... Es que antes lo reducíamos todo a una diversidad funcional. Pero es que hoy, ojo lo que te puedes llegar a encontrar en una aula de estas de secundaria, de instituto. Que te acaban de llegar 7 personas que no te hablan ni papa de castellano y además pues te ha llegado un niño con autismo, tienes un niño con altas capacidades, o sea, es que al final tienes ahí 25 adolescentes a los que tienes que darle clase todos los días y encima dar 7, 8 respuestas diferentes. No es fácil, claro que no es fácil. Y ahí es donde se entiende el piloto de lo que percibimos como más o menos vulnerable. Y la alta capacidad nunca la vamos a percibir como vulnerable. Mientras lleve ese alta delante, o es alta, pues si lo es, que lo sea. Entonces no lo vamos a percibir nunca como algo prioritario en el aula. Hay otras vulnerabilidades mayores, hay otras urgencias. Y eso es verdad. Es verdad. A mí mismo me pasaba, o sea, cuando yo me veía con mis 25 horas de apoyo y tenía mi aula de desarrollo de capacidades, pero yo me acuerdo que en aquel entonces, o sea, yo tenía 3 niños, que mi lucha diaria era que el día de mañana fuesen capaces de bajar a comprar el pan. Y eso era urgente. No es que fuese más importante que lo demás, pero era más urgente. Porque a día de hoy ya tenían 10, 11 años, no podían bajar a comprar el pan. Y lo que es peor, tampoco se podían quedar en casa para que sus padres bajasen a comprar el pan. Pues claro, si tienes eso, pues claro, nosotros lo vemos todo en base a vulnerabilidad. Y lo que es menos vulnerable, pues lo vas dejando.